Hola, hola, ¿cómo vamos? Bueno, bienvenidos a un momento pedagógico más. Vamos esta vez a revisar lo que habíamos visto la semana anterior. Vamos a revisar un poco acerca del tema de la oración, cómo estructuramos una oración en un párrafo y en qué consiste básicamente la oración. eh, la oración y sus clases. Vamos a ver las dos clases de oración, especialmente nos vamos a enfocar en la compuesta, que es la que más utilizamos a la hora de formar un párrafo. Entonces, bueno, vamos a empezar por la definición. Eh, la definición de la oración, pues es la máxima unidad gramatical. Digamos que los textos tienen una estructura que parte de las letras, las palabras, las oraciones, los párrafos, hasta completar el texto completo. Bueno, entonces, vamos allá. Listo, entonces, bueno, tenemos que la oración es la unidad máxima gramatical dotada de un significado completo y un núcleo verbal. ¿Qué quiere decir esto? Que esa oración tiene una lógica, tiene un significado, pero también tiene un núcleo y su principal núcleo es el verbo. Luego viene la estructura, está compuesta por unidades menores, que a lo que nosotros llamamos sintagmas, que se agrupan con una estructura determinada. Sujeto más predicado. En el sujeto está el pronombre, está el sustantivo, sí, sintagma, esto se conoce como un sintagma nominal, donde está el pronombre, el sintagma, el pronombre o el sustantivo. Recuerden que la clase de pronombres ya la vimos, ya la repasamos, también está en los momentos asincrónicos, ¿listo? En el predicado está el núcleo, que es la oración, que es el verbo y el complemento del verbo. ¿Listo? Que ya sea complemento directo o complemento indirecto. Esto también ya lo revisamos en clase, ya lo deben tener presente. ¿Listo? Por encima de la oración, ¿quién está? El párrafo, el capítulo, el texto, etcétera. Ya vamos a ver ahorita qué es eso de la composición del texto. ¿Qué es lo más importante a la hora de construir una oración? A la hora de construir una oración, pues tenemos dos tipos de oraciones, ¿cierto? Tenemos dos tipos de oraciones que son las simples y las compuestas. A la hora de construir un párrafo, lo primero que un párrafo tiene que tener, una oración tiene que tener es sentido. Del sentido tiene que tener su estructura, que es un pronombre, un sustantivo, un sujeto y un adverbio. Recuerden que el verbo nunca está solo, siempre hay alguien que lo acompañe. Entonces, tenemos, tenemos nuestros tres tipos de oraciones. Listo, nosotros nos vamos a enfocar en dos, que son las simples y las compuestas. Las simples ustedes ya las conocen, tienen un solo verbo. Las compuestas son aquellas que tienen dos o más verbos. Y las complejas, pues son aquellas cuya estructura sobrepasa más de dos verbos o dos sujetos. Bueno, estamos hablando de me gustó tu foto. Listo, estamos hablando entonces simple, compleja y compuesta. Me gustó tu foto, una oración simple. Aquí está el pronombre, aquí está el verbo y aquí está el complemento del verbo. ¿Sí? En ese caso es un complemento directo. Tu foto. Que me gustó. ¿Qué me gustó? Tu foto. Luego vienen las complejas que Rocío quiere que yo la invite. ¿Listo? Hay más de dos sujetos participando en esta oración. Se le dice compleja porque tiene dos o más verbos o porque tiene dos sujetos que participan en en un mismo verbo. ¿Listo? Mire que aquí hay dos y dos. Rocío y yo, dos sujetos, quiere, querer e invitar. Hay dos verbos. Rocío quiere que yo la invite. Y luego viene la compuesta, que es cuando se juntan
dos preposiciones, perdón, dos preposiciones, no, cuando se juntan dos sujetos, cuando se juntan dos sujetos y dos complementos. Perdón, se juntan dos sujetos y dos verbos. Rocío se aburre y yo me mosqueo. ¿Listo? Ahí hay dos oraciones compuestas. ¿Por qué es compuesta? Porque se unen dos, su, eh, dos oraciones en una, o se unen dos sujetos y verbos en una sola oración. Si ustedes ven, se llama aquí compleja porque maneja más de dos verbos o dos acciones, y aquí se llama compuesta porque simplemente son dos oraciones que se componen una a la otra en una sola oración. ¿Listo? Rocío se aburre y yo me mosqueo. Entonces, un paso simple, un paso básico, ya ustedes lo conocen. ¿Listo? Vamos entonces ahora a ver, vamos entonces ahora a ver, eh, vamos entonces ahora a ver qué es esto de, mm, qué es esto de la construcción de las oraciones. ¿Listo? En primera instancia tenemos que todo texto se compone de letras, que son cada uno de los signos que tenemos. Se compone de palabras, una unidad lingüística dotada de un significado. Luego de las palabras viene la oración, sí, que tiene un sujeto y un predicado, lo acabamos de ver. Luego de esto tenemos un párrafo, las oraciones construyen un párrafo. ¿Qué es un párrafo? Es un fragmento de un texto en prosa que se construye por un conjunto de líneas seguidas caracterizado por el punto aparte y el punto al final. ¿Listo? Un párrafo es un conjunto de oraciones simples o oraciones compuestas. Por eso quería precisar que eran oraciones simples, compuestas y complejas antes de comenzar. ¿Listo? Entonces, bueno, tenemos que los párrafos, las oraciones forman el párrafo y el párrafo forma el texto. Es un enunciado, un conjunto coherente de enunciados orales y escritos, muchachones. Bueno, según la RAE, una oración es una estructura gramatical formada por la unión de un sujeto y un predicado. ¿Por qué es importante tener en cuenta la oración? Porque a la hora de escribir tenemos que recordar que la oración es la que va a dar sentido a las cosas que escribimos. Si ustedes no saben estructurar desde una oración mínima, difícilmente se podrá estructurar un párrafo más grande o un párrafo macro. La oración, bueno, tenemos entonces aquí algunas definiciones de oración. Eh, según la RAE es una estructura gramatical formada por la unión, es una secuencia con sentido. También podemos decir que es una estructura sintáctica, simplemente la función de comunicar una idea con un sentido completo. Bueno, hay que diferenciar, eh, hay que diferenciar que hay frases y oraciones. No es lo mismo una frase que una oración. Cuando hablamos de una frase, estamos hablando de exclamaciones, no de oraciones. Las exclamaciones, las exclamaciones tienen, ¿sí? Las exclamaciones tienen una estructura diferente a la oración. No es lo mismo una frase que una oración. Por ejemplo, un día soleado es una frase. La, analicemos la estructura. Un día, artículo, día, sustantivo y soleado. Soleado es un adjetivo. Faltaría el verbo. Las frases, por lo general, no tienen el sentido de oración porque no cumplen su estructura. ¿Listo? Cuando tenemos una frase, por lo general va en signos de exclamación, que son este de aquí, que es el signo de exclamación de cierre, y el de apertura que parece una I, que es este, pero el puntico va hacia arriba. Tenemos las frases, se pueden dividir en frases exclamativas, frases interrogativas, frases imperativas, pero bueno, eso es otro tema, muchachos. Vamos a fijarnos en la oración. Aquí lo importante es que vamos a hacer distinción en que no es lo mismo una frase que una oración.
Mire que la estructura es diferente. Ana tiene mucho calor. Sujeto, predicado, que es todo esto. Tiene, que es el verbo, y el complemento, mucho calor. Ana tiene, ¿qué tiene? Mucho calor. El perro negro saltó sobre el río. Lo mismo. Artículo, sustantivo, predicado, que es todo este. Voy a mostrarles aquí. Listo, entonces tenemos, miren, tenemos el sujeto, tenemos el predicado, que es todo esto. En el predicado está el verbo. Este es el sujeto. Y este es como lo que nosotros llamaríamos el DC. En este caso es un DC, no un DI, que es complemento directo. Bueno, tenemos el perro, lo mismo, mire, tenemos el artículo, tenemos aquí el sustantivo y tenemos todo el complemento. Aquí tenemos el verbo y todo este de acá es un complemento indirecto. ¿Sobre quién saltó? Sobre el río. El río es el que recibe la acción de saltar. Bien, teniendo en cuenta esto entonces, teniendo en cuenta esto, sabemos que una oración no es lo mismo que una frase. Su estructura es diferente. Bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Listo? Tenemos las partes de la oración, el sujeto que hace referencia a la persona que ejecuta la acción, el predicado que es la acción y el complemento de la acción. ¿Quién o quiénes? ¿Qué hace? Los niños son muy inquietos. Mi mamá cocinó un pastel muy rico. Los niños son muy inquietos. Tenemos aquí lo mismo. Artículo, sustantivo y esto es el complemento de la oración. Son muy inquietos. Muy inquietos. Esto ya es un adverbio que nos está modificando el verbo ser. ¿Por qué lo modifica? Porque no simplemente son, sino que son muy inquietos. Entonces, un adverbio es la modificación de un verbo para agrandarlo o para modificarlo. Por lo general se hace para exagerar un poco. Bueno, mi mamá cocinó un pastel muy rico. Aquí nuevamente tenemos entonces mi mamá, un posesivo, mamá, el sustantivo, tenemos todo el predicado con su verbo y su complemento. ¿Listo? Este es un complemento. Cocinó un pastel muy rico. ¿Qué cocinó? Un pastel muy rico. Entonces la acción recae directamente sobre el pastel. Entonces mire que la oración puede tener varios complementos. No solamente el sujeto y el verbo, sino que también tiene varios sujetos. En este caso, mire, muy rico. Aquí tenemos, aquí tenemos también un adjetivo, rico. Luego tenemos un modificador que es muy. Nos dice que el pastel no era rico, sino muy rico. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos entonces algunos ejemplos sobre el sujeto y el predicado. Bueno, aquí ya con esto podemos ver, empezar a reconocer el sujeto y el predicado. ¿Listo? Entonces estudiaré toda la noche. ¿Qué pasa aquí? Que es un tema muy importante y que los vi muy confundidos. Hay oraciones donde el sujeto se le conoce como sujeto tácito. Yo no necesito escribir siempre quién realiza la acción. Yo puedo decir, estudiaré toda la noche para el examen de mañana. Yo no necesito escribir siempre, yo estudiaré toda la noche para el examen de mañana, sino que es un sujeto tácito o implícito. ¿Qué quiere decir tácito o implícito? Que en el verbo ya viene ahí metidito. Listo, ahí ya se sabe el sujeto. Si yo digo jugaremos mañana en el parque, me estoy refiriendo a unas personas que junto conmigo
jugarán mañana en el parque. Ahí ya se sabe que son unas personas que jugarán mañana en el parque. Listo, esta oración, todo este es el predicado y en el predicado está el mismo sujeto. No necesitan siempre colocarle el sujeto o especificar el sujeto. Ustedes también pueden, aquí hay un yo, que es un sujeto tácito, eso se los expliqué en clase. Y también lo vimos en la ficha, y era que no todos los sujetos están visibles. Hay sujetos tácitos, es decir, que están implícitos. De hecho, recuerden que hicimos un juego, hicimos un Kahoot para reforzar este tema del sujeto implícito y el sujeto tácito. Bueno, para que lo tengan en cuenta. Eh, bueno, estas son algunas preguntas de repaso. ¿Cómo puede identificar el sujeto de una oración teniendo en cuenta la pregunta qué o quiénes? ¿Cómo puede identificar el predicado de la oración? Cuando identificas el verbo, que es el núcleo, y de ahí para allá, todo lo que está después del verbo es el complemento. ¿Por qué es importante conocer las partes de la oración? Porque la oración es la que permite estructurar los párrafos y los párrafos son los que permiten estructurar un texto. Un párrafo debe tener mucho sentido y ese sentido se le da la correcta estructuración de una oración. Si no sabemos estructurar correctamente una oración, como se los expliqué antes, difícilmente estructuraremos bien el párrafo. Este, como yo se les he dicho antes, muchachos, este no es un proceso consciente. Cuando usted lo estudia, esto es un proceso que cerebralmente se hace inconsciente. Es decir, usted al momento de escribir no se pone a pensar. Bueno, voy a escribir el sujeto, voy a escribir el predicado, voy a escribir el complemento directo. No, usted simplemente escribe, pero cuando usted lo ha visto antes, su cerebro ya lo hace de manera inconsciente y va organizando la oración como la estructura. Cuando usted no tiene esta estructura consciente, pues difícilmente va a organizar las oraciones con un sentido de coherencia. Recuerde que el mejor corrector es leer los textos en voz alta para saber cómo nos queda un texto o cómo nos queda una oración. ¿Qué diferencia hay entre frase y oración? Recuerden que las frases no cumplen con la estructura de la oración, es decir, hay frases que no tienen sujeto o hay frases que tienen verbo. Por ejemplo, hola es un verbo. ¿Sí? Perdón, hola es una expresión, es un saludo, es una frase. No tiene ni sujeto ni predicado. ¿Sí? No todas las oraciones cumplen con la estructura de la oración. Llamamos oración a toda aquella que tiene un sujeto y un predicado. En ese predicado debe ir un núcleo, que es el verbo, y el complemento del verbo. Bueno, ¿qué es el sujeto? Es quien realiza la acción o quienes realizan la acción. Recuerden los pronombres, que también les dejé una clase sincrónica sobre pronombres. Yo, tú, él, nosotros, vos, ustedes. Listo, primera persona, segunda persona, singular, plural. Todo esto es muy importante a la hora de escribir. ¿Qué es el predicado? Es el complemento de la oración. Es donde está el verbo y en el verbo donde está el complemento. Listo, entonces vamos a hacer el ejercicio aquí rápidamente para ir terminando. Dice, señala el sujeto y el predicado de las siguientes oraciones. Tenemos entonces el artículo y nos vamos a preguntar aquí, ¿quién realiza la oración? ¿Quién? La doncella. La doncella murió en Venecia. ¿Dónde murió? En Venecia. Tenemos entonces aquí el predicado que es el verbo, mírelo. Y el profesor dice que todo lo que está después del verbo es el predicado. Entonces, murió, ¿en dónde murió? En Venecia. Voy a hacerlo de pronto aquí con otro colorcito. Entonces voy a señalar con este color quién o quiénes ejecutan la acción. En este caso, la tormenta. La tormenta se llevó. Como este se llevó, está, está ligado a este verbo de acá. Voy a hacerlo con otro. Listo, entonces se llevó la inmundicia del mundo. Aquí se llevó. ¿Qué se llevó? La inmundicia. Después del verbo para acá, todo es el predicado. Vamos a averiguar el predicado desde somos muchos y mejores cada día.
Recuerden que aquí tenemos un sujeto tácito, como no está visible, sino que está dentro de la oración, todo este de acá es el predicado. Aquí ya está implícito el sujeto. Somos un grupo de personas, ¿sí? Unas personas junto conmigo, somos muchos y mejores cada día. Listo, aquí ya sabemos que hay un sujeto que soy yo, rodeado, acompañado de otras personas. Aquí sí tenemos un sujeto, mírelo, él, y aquí sí viene aparte el predicado, que es desarrolló un software innovador. Él, él desarrolló, ¿qué desarrolló? Un software innovador. Entonces, mira, aquí está el verbo y de ahí para allá todo es el complemento, todo ese complemento es el predicado. Y por último tenemos la carta póstuma, decía la verdad. Tenemos aquí quién, tenemos póstuma, decía la verdad. Perdón. En este caso, él, recuerden lo que les dije, no se olviden de lo que les dije. El predicado va después del verbo en adelante, todo eso es el predicado. Entonces, siguiendo lo que les dije, aquí está el verbo decía y de ahí para allá todo el predicado. Entonces, mira, aquí tenemos el predicado. Póstuma no es un verbo, sino que es un adjetivo. Está describiendo al sustantivo, por eso hace parte del sujeto. ¿Listo? Bueno, chicos, ese es todo por hoy. Ese ha sido nuestro repaso de la oración, partes de la oración, cómo se estructura una oración, qué es una oración. Estamos hablando de las clases de oración. Recuerden que hay varias clases. Recuerden que una oración simple es aquella que tiene sujeto y predicado. Una oración compleja es aquella que maneja dos sujetos o más de dos más de dos sujetos y más de dos predicados. Y una oración compuesta es simplemente el cruce, bueno, eh, juntar dos oraciones simples. ¿Listo? Formar una oración con dos oraciones simples, pero se llama compuesta. Se compone de dos, porque se compone de dos oraciones simples. Eso es una oración compuesta. Yo también puedo formar una oración compuesta con un sujeto y más de dos verbos. A eso también le llamamos compuesta porque se compone de dos verbos. Bueno, recuerden que cualquier duda, inquietudes, pueden escribirme, pueden eh, preguntar sobre el tema. Eh, recuerden los ejercicios que hicimos en la clase. Allí van a poder seguir repasando. ¿Listo? Entonces, ese ha sido todo el tema por hoy. Nos vemos en una próxima ocasión. Que estén muy bien, muchachones. Chao, chao.